Saludos, su servidor, quien te habla, José Dávila. En esta ocasión quiero hablar de un tema que nos concierne a todos los amerilatinos. Cuando digo amerilatinos me refiero a los americanos, América del Norte, América Central, América del Sur, pero también a los del Caribe. ¿Y por qué no también mencionar gente así como las Filipinas, también, que fueron conquistados por los españoles? Pero en fin, hoy estamos a octubre 13. Ayer era el día, lo que se conoce el Día de la Raza. Acá en Estados Unidos muchas escuelas pues dan el día de mañana, lunes, lo dan libre para los estudiantes por la cuestión de verdad de Cristóbal Colón, cuando supuestamente descubre América, que de eso hemos hablado muchas veces. Yo creo que ya es hora de que ya cambien los libros de historia. Pero en fin, quiero hablar de eso. Lo he hablado en otras ocasiones, pero quiero hablar de eso en este video. Me motivó a hacer este video unos memes que estaba leyendo sobre el particular. Pero el más que me llamó la atención fue un meme que viene de un católico. De hecho, el meme fue puesto en una página católica de Facebook que se llama Los Defensores de la Fe Católica. Y yo pues me suscribí ahí para leer las cosas que ellos escriben y qué sé yo. Y bueno, pues pusieron este meme, un meme, ¿verdad? Con un dibujo, ¿verdad? De los españoles montados a caballo. Y el meme decía algo así. Decía, qué bueno que los españoles llegaron acá y nos conquistaron y acabaron con todos aquellos sacrificios humanos que se hacían acá en las Américas e impusieron una nueva religión de amor y de paz donde ya no hay que hacer sacrificios humanos. Algo así era, ¿verdad? Quizás palabras más cortas, pero eso era lo que decía. O quizás las mismas palabras. Valga. De verdad que hay que ser bien descarado o bien ignorante para escribir un meme de ese calibre. Y peor aún, cuando tú ves otros católicos ahí comentando el meme, como que wow, sí, que sí, esto, todos en apoyo al meme. Me da pena, me da vergüenza ajena ver esa ignorancia colectiva y esa esclavitud intelectual en masa sobre el particular. Entonces vamos a hablar de eso. Este meme va a ser el núcleo, la inspiración para hablar de este tema. Primero que nada, en cuanto a los sacrificios en las tribus nativas de América y quizás también del Caribe, lo que tengo que decir sobre esos sacrificios, no hay nada claro sobre estos supuestos sacrificios. La única ¿cómo podemos decir? La única fuente de información para estos supuestos sacrificios son las bitácoras de los mismos españoles. El reporte que dieron los sacerdotes que vinieron acá con las tropas españolas, los monjes que vinieron, los monseñores que vinieron, y ellos, para justificar ante la corona y ante el mismo papado, para justificar las atrocidades que se hicieron, ellos describieron que eso fue lo que vieron acá, ¿no? Después que
espías en las distintas tribus y veían cómo supuestamente era la cultura, las culturas nativas, ¿verdad? Dígase los mayas, los aztecas, los mexicas, abajo con Francisco Pizarro, ¿verdad? Con los incas, en fin, todos ellos cuentan lo mismo, que acá se hacían sacrificios humanos, wow, terrible. Yo, si me acuerdo, voy a colocar el link de YouTube aquí abajo en la sección de comentarios de un mini documental hecho por unos se me olvidó ahora la palabra. Wow, de verdad que esto me sucede mucho, esto de perder la memoria, perder detallitos. Tendré que parar el video. No quiero parar el video. Bueno, en fin, voy a utilizar la palabra historiadores en lo que rescato la palabra correcta. Arqueólogos. Bueno, este mini documental es de unos, bueno, hay una combinación de historiadores y arqueólogos que han encontrado evidencia y reflexionando sobre las mismas pitágoras españolas, y han llegado a la conclusión de que los supuestos sacrificios nunca sucedieron, de que esto fue una, podríamos decir, como bien les dije anteriormente, una manera de justificar las atrocidades que hicieron ellos, por las cuales no estaban completamente autorizadas. De seguro que si después pedían autorización, les iba a llegar la autorización, pero no estaban aparentemente autorizadas. Entonces, para justificar aquellas acciones macabras, aquel genocidio y todo aquello feo que se hizo, pues con esto quedaba justificado y tenían luz verde, sin necesidad de alguna aprobación extra por parte de la corona española o del papado. En aquel entonces, ¿verdad?, era Alejandro VI, pero después, posteriormente, pues bueno, hubieron otros papados. Estos arqueólogos ellos afirman que muchos de los, por ejemplo, de osamentas que se encuentran de niños, no necesariamente corresponden a sacrificios. Simplemente algunas culturas creían que enterrar sus muertos cerca de los templos de los dioses, bueno, eso tenía alguna superstición, ¿no?, para la cuestión de la vida de ultratumba, ¿verdad?, de la vida. Entonces, si de momento había una hambruna, alguna enfermedad, algún mosquito que transmitiera alguna enfermedad y había una matanza, una mortandad tremenda, pues se cogían de cementerio a veces, lugares cercanos a los templos de los dioses, y no necesariamente tenían que ser ¿cómo podríamos decir? Tumbas. Pero hay otra palabra para tumbas, porque una tumba mayormente es para una persona, para un individuo, pero cuando es para muchas, una fosa común. Entonces no necesariamente tenía que ser una fosa común, esto de la cuestión de los desechos de los sacrificios, sino que eso ahora se interpreta de otra manera. Y en el video lo explica mejor. El video lo explica mejor de todas las posibles maneras ¿verdad?, con lo que los antiguos hacían sus enterramientos, y que nada que ver con sacrificios humanos. Ahora bien,
sacrificio humano fue el que hicieron los españoles en el nombre de su Dios, en el nombre de Cristo. Porque cuando tú vienes con unas tropas a invadir una cultura ajena, una cultura que ya está establecida, donde hay tribus, familias, donde hay toda una historia, donde hay toda una cultura, un folclore, y tú llegas con unas tropas a tratar de robar, de incautar las riquezas de ese lugar en el nombre de tu Dios. Cuando tú empiezas a matar, a asesinar, a esclavizar o violar mujeres en el nombre de tu Dios, en el nombre de Jesucristo, que era el Dios de los católicos. Y esto pues tengo que aclarar lo que el asunto de Jesucristo pues desde el Concilio de Nicea fue que quedó como el mismo Dios, como que era todo uno mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como era todo una misma fórmula, era el mismo. Y Jesús, el Dios del Antiguo Testamento es algo obsoleto. Entonces Jesús viene quedando como el Dios, y la madre de Dios pues María. Entonces para el católico Jesús era su Dios, un Dios que se encarnó en carne y que murió por el perdón. Usted sabe, que el católico sabe pues todas esas personas, fueron millones de personas que murieron, que fueron asesinados en el nombre de su Dios. Eso es un sacrificio humano. Y no solo eso, sino que fueron también al África, a Nigeria, al Congo, a Uganda, en fin, a muchas partes de África, a lo mismo, a invadir a esa gente, a romper familias, a la mala, a la fuerza, como si fueran animales, y a coger los hombres más fuertes y más saludables para tomarlos como esclavos en el nombre de ese Dios, de los católicos, en el nombre de Jesucristo. Y así los trajeron para acá y forzosamente los fueron convirtiendo a fuerza de tortura o so pena de muerte, los fueron convirtiendo al catolicismo. Obviamente los primeros conversos por tortura fueron forzados. No fue que aceptaron algo voluntariamente, no fue porque decía, ay, que es un Espíritu Santo, ¿no? que Jesús es mi Salvador. Nada de eso. Es que caramba, bajo tortura, bajo pena de muerte, bajo que si te amenazas que van a matar a tu hijo, a tu familia, pues no te queda de otra. Entonces los primeros católicos, los primeros católicos y cristianos, que después los ingleses hicieron lo mismo también. Así que los primeros cristianos de la raza negra, así fue que se convirtieron al catolicismo, por la fuerza, de la manera más macabra, más maquiavélica que puede, ¿verdad? Hacer el ser humano. De verdad que el ser humano en su historia, cuando miramos para atrás, da vergüenza lo que hicieron, ¿no? Entonces traen esos esclavos, ¿verdad? Para acá, para las Américas, donde quiera que estaban asentados los españoles, traían esclavos para hacer trabajos forzosos, para la agricultura, para la minería, en fin, para todo. Y también a los nativos. Cuando ellos se hacían de una ciudad, cuando capturaban una ciudad, sea maya, o sea méxica o cualquier tribu caribeña, tomaban a todas esas aldeas, ¿verdad?, como prisioneros de guerra, y ya hacer trabajo forzado. Eso era esclavitud. Entonces, si usted que me está viendo es católico y usted consiente esos detalles históricos, si usted cree que eso estuvo bien, y si usted piensa que si usted fuera católico hoy en día y pudiese hacer eso otra vez, lo repetiría, porque usted lo hace en el nombre de su Dios, usted es un verdadero hijo a la gran puta. Usted es un malnacido. Honestamente se lo digo. Cualquier persona que consiente
estos atropellos ante la humanidad, que ahí están, están en la historia, todavía duele, todavía da vergüenza ajena, y aunque han pasado 500 años, la gente no debe de olvidar eso. Entonces ahora vienen, ¿verdad? Los católicos mayormente a celebrar el Día de la Raza. Perdonen otra vez, disculpen. Y gracias para los que me dijeron salud. Y fuck you a los que me dijeron God bless you. A mí ningún Dios me bendice. Pues sí, retomando el tema, todo este fin de semana, desde ayer, se está celebrando, ¿verdad? El día, se conoce como el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América. ¿De qué descubrimiento? De nada. ¿Qué descubrimiento de nada? América estaba aquí y estaba poblada, igual que allá en Europa. Y con civilizaciones muy complejas, y tan complejas como el antiguo Imperio Romano, como se ha descrito a los mayas. Entonces, ¿qué descubrió? Ahí no descubrió nada. Colón salió al mar, llegó a una tierra, encontró, ¿cómo podríamos decir? Encontró que había unas civilizaciones menos privilegiadas militarmente hablando, y vio una oportunidad para hacerse de más tierras, hacerse de más riquezas. Y bueno, y ellos todos los que vinieron en esos barcos, desde Cristóbal Colón y todos esos españoles, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Magallanes, bueno, hay un montón de nombres que podemos decir. Todos esos europeos que venían con una sola cosa: la riqueza, ser ricos. Lo que no podían tenerlo en Europa, pues podían hacerlo acá. Empezar una nueva vida, nuevas tierras, nuevas colonias, nuevas ciudades. Y así comenzaron ellos a llenarse el bolsillo. Pero como ya venían con una religión muy arraigada, el catolicismo estaba muy arraigado en Europa, pues vinieron a imponer eso acá también. Entonces, si iban a establecer unas nuevas ciudades, unas nuevas colonias, tenían que ser católicas. Por eso es que en cada pueblo que usted ve acá en América Latina, ya digamos en México, Guatemala, El Salvador, bueno, mire el nombre de El Salvador. ¿Por qué usted cree El Salvador? Por eso. Entonces, cada ciudad va a ver la misma forma. De hecho, hay muchas ciudades todavía que conservan estructuras coloniales. Siempre va a haber una catedral, una iglesia o una catedral en el medio, en una plazoleta, en el mismo centro de la ciudad. La ciudad se construía. Van a haber fiestas patronales o fiestas de un santo patrón con verbenas, con machinas, ¿verdad? Lo que se conoce en inglés como rites. Fiestas de pueblo, pero todas siempre en honor a un santo. Van a haber colegios católicos. Esas son las huellas que todavía quedan de aquel genocidio que todavía hay algunos que tratan como ven, mayormente católicos, como ven que la gente ya va abriendo los ojos, hay algunos que vienen todavía, no, que eso no fue un genocidio, que eso nunca sucedió. Miren, la historia está ahí, tú sabes, la historia está ahí. Dicen que la historia la dominan quienes ganan, quienes conquistan, y obviamente pues por 500 años la historia que hemos estado consumiendo es como bien acabo de decir, los que dominaron, los que ganaron, que fueron los españoles. Pero poco a poco, como siempre se debe hacer, ¿verdad? Las personas que son críticas, los que hacen estudios críticos, han ido releyendo la historia, reinterpretando la historia, buscando evidencia. La arqueología sigue destapando una historia muy distinta a la contada, y hemos llegado al punto de, primero,
de que Cristóbal Colón no descubrió ninguna tierra, porque obviamente si aquí habían civilizaciones, pues otras personas descubrieron estas tierras antes, y quizás fue antes de la última glaciación, cuando Alaska estaba, cuando en realidad había un puente de tierra entre Alaska y Rusia, y probablemente pues unos antepasados de hace miles y miles o decenios de miles de años, pues sí, cruzaron para acá, y después pues que hubo la última glaciación, cuando se separaron los continentes, que quedó ese estrecho ahí, pues ya estaban acá, ¿no? Esos seres humanos que pasaron acá, que pues poco a poco siguieron emigrando más para el sur, y hasta llegar a América del Sur. Ahí vemos las tribus mayas, vemos las tribus, los indígenas de aquí, de Estados Unidos, ¿no? En Canadá también vemos, hay cierto tipo de arqueólogos han encontrado asentamientos también de tribus nativas de hace miles de años. Los mexicas, como mencioné, los incas. Entonces, él no descubrió nada. Aquí estas tierras las descubrieron hace miles y miles y miles de años, y ya estaban habitadas, y cuando llegó Colón, aquí ya había todo un imperio, habían rutas comerciales entre las distintas ciudades, habían ciudades complejas con monarquías, reyes, caciques, como se le quiera llamar, familias, había oro, había riquezas. Entonces Colón no descubrió nada. Eso es como que yo vaya, por ejemplo, que me monte en un bote y llegue yo a Japón, y porque yo no sabía de la existencia de Japón, por la ignorancia mía, pues ya yo digo que descubrí a Japón. Eso está lleno de japoneses ahí. Yo no descubrí nada, eso estaba ahí. Lo descubrí para mí, para mi ignorancia. Para mi ignorancia, descubrí una tierra que yo no sabía que existía. Pero esa tierra pertenece a alguien. Eso pertenece a alguien. Es el hábitat de un montón de seres humanos. Entonces, ahí no debe pasar nada. ¿Qué yo puedo hacer? Como un cartógrafo, quizás añadirlo a mi mapa. Es lo más sensato que uno puede hacer, lo más humano. Añadirlo al mapa y ya, that's it. No, y si puedo hacer amistad con esas personas, hago amistad, y qué bien. Pero descubrir esa terminología, de verdad que la aborrezco. Es una terminología que debe de ya salir de los libros de historia, del protocolo y del, ¿cómo podríamos decir? Otra palabra que a veces cuando trato de buscar términos, bueno, podemos decir el protocolo escolar, ¿verdad? Donde está establecido lo que se le va a enseñar a los estudiantes y que no. Y eso es otra cosa. Hablando del protocolo académico. Como la Iglesia Católica desde que se fundaron estas ciudades siempre controló lo que se enseñaba, y hasta hoy en día hay mucha... mira, yo fui a Puerto Rico recientemente y encontré que el cristianismo está muy metido. La gente está como que no sabe que el mundo es más grande, que hay otras culturas, y vi mucha ignorancia, más de la que yo dejé. No sé qué pasó. ¿Será que las personas con inteligencia nos vinimos para acá, para Estados Unidos, para Europa, o qué sé yo? Pero encontré mucha ignorancia, muchas personas, en fin, estoy seguro y lo puedo dar por fe, que en Puerto Rico todas las personas que trabajan a nivel ¿verdad? de escolar, desde el superintendente de escuelas, directores de escuelas, maestros, todos son católicos. ¿Por qué? Porque yo fui católico también, y cuando yo iba a la misa me los encontraba a todos ellos ahí. Entonces, todo lo que se enseña, lo que se decide antes del año académico, se hacen reuniones desde el secretario de Educación de cada país
hasta los superintendentes escolares, los rectores de las universidades, bueno, en la universidad pues ya es otra cosa, pero los superintendentes de escuela, directores, se establece un protocolo académico, qué es lo que se va a enseñar, qué no se va a enseñar, y la historia tiene que ser acorde a favor de la Iglesia Católica, a favor de la historia que se nos ha vendido, como que Cristóbal Colón descubrió América y bla, 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 y todo lo que sabemos en cuanto al descubrimiento. No se va a hablar de la esclavitud, no se va a hablar del genocidio que hicimos, no se va a hablar de la destrucción cultural que se hizo porque destruyeron textos sagrados de esas culturas, el conocimiento que tenían esas culturas, los adelantos, los trucos de arquitectura, ¿verdad? Cómo movían esos grandes megalitos, esas piedras tan pesadas, como por ejemplo en el Machu Picchu y otras estructuras grandes que aún sobreviven, ¿verdad? De nuestros antepasados. Todo eso se destruyó. Y lo único que tenemos como fuente es lo que nos enseñaban en la escuela, pues lo que los españoles decían, que aquí se hacían sacrificios humanos y va. Pero ¿a usted le consta eso? ¿Usted ha podido corroborar esa parte de la historia con los acusados? Porque un juicio, todavía hoy en día, cuando se hace un juicio, porque la justicia trata de eso, de que deben de haber testigos, de que se deben entrevistar a ambas partes y de que el acusado tiene que tener un defensor. Si esto fuera un juicio contra los nativos, sería un juicio injusto, porque solo se está tomando la opinión del fiscal. Vamos a poner los españoles como la parte acusadora, la parte que hace el fiscal, pero el acusado no se le ha dado voz para defenderse, ni como acusado, ¿verdad? Ni que tenga la representación legal que debe tenerla. Pues eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día los nuevos arqueólogos, la arqueología moderna y nuevos historiadores han encontrado tanta evidencia a favor de esos nativos que hay que hacerle justicia. Hay que hacerle justicia, y la justicia siempre gana al final. Puede tardar quizás varios siglos, pero la verdad siempre se sabe. Tarde o temprano, siempre la verdad se sabe. Y es como hemos hablado de, ¿verdad?, de los judíos, que los judíos acusaban a los egipcios, ¿verdad?, en sus textos, de que los habían esclavizado y de que su Dios había hecho. Y cuando se le pregunta a los acusados, y cuando se rebusca en la historia y en los textos sagrados y en todas las fuentes históricas de los egipcios, no existe nada de eso. Inclusive, ni siquiera existe de que alguna vez los egipcios hayan sentido temor por algún otro dios extranjero, ni nada. Los egipcios siempre fueron fieles a sus dioses. Y no existe nada. Entonces, el juicio de los judíos contra los egipcios actualmente está derrotado. Los judíos han quedado como mentirosos, como difamadores, y no solo difamaron a los egipcios, también a los babilonios, puesto que hablan como que supuestamente Nabucodonosor actuó por voluntad del Dios de los judíos, que utilizó a Nabucodonosor para castigar. Lo que Nabucodonosor actuó por voluntad, ¿no? Tú sabes, Nabucodonosor era un caldeo, adorador de Marduk, y era una potencia, y simplemente actuó como actuó, y actuó en devoción a su dios principal Marduk y a sus otros dioses, a deidades menores, y la causa de la invasión a Jerusalén fue otra, no fue ni teológica ni siquiera, fue por cuestiones de riqueza, por cuestiones de dominio de tierra, por cuestiones de agregar más territorios al imperio que se estaba formando. Pero entonces los judíos lo ponen así de una manera nacional, como que derrotado totalmente. Pues igual actualmente
con la historia, ¿verdad? La arqueología ha avanzado mucho, ha recolectado mucha información y ya sabemos que este asunto de los sacrificios hay que cuestionarlo. Es muy probable que no se descarta que sí, que haya habido alguna de estas culturas que haya hecho sacrificios humanos. No se descarta, porque los hubieron a nivel de todo, a nivel mundial, las hubieron. Así que, pero lo que se ha encontrado hasta el momento son resultados negativos. La explicación que se da cuando se encuentra bueno, los otros días estaba leyendo un reportaje donde encontraron 3 niños, eso fue por el área de Perú, 3 niños, una tumba con 3 niños, y ya rápido dijeron, sin saber, porque de hecho los cuerpos estaban enteros, ¿no? Pues bueno, no sé si fueron los arqueólogos o el autor de la nota, del artículo, dijo, esto pues son resultados de sacrificios que se hacían. Caramba, pero ¿cómo tú vas a llegar a una conclusión así tan irresponsable? Solo porque encontraron una tumba, y supuestamente estaban bien conservados, porque encontraron una tumba con 3 niños en el área de Perú, pues ya, pues que era. Entonces, cada vez que encuentran niños ya es resultado de que los niños no se podían morir en el pasado y no se podían enterrar. ¿Sabes? Y ahora cada vez que se encuentran una tumba con niños, pues ya eso fue que eran los desechos de un sacrificio humano. Coño, tú sabes, para la persona de mente crítica, entonces eso no, dame más evidencia si tú estás diciendo eso, afirmando eso, que eso es los desechos de sacrificio humano, tienes la evidencia, lo viste, lo fotografiaste. No, que es que eso, porque supongo eso porque, bueno, eso es lo que se dice. No, pues no suponga nada, no sea tan irresponsable y no dé una afirmación ahí como que porque hay personas que después van a ver eso, lo van a leer y le va a constar sin siquiera tomarse un tiempo y preguntarse, bueno, ven acá, ¿de dónde este hombre saca eso? ¿Por qué tiene que ser para sacrificio? ¿Sabes? ¿Hay algún texto que lo decía o algo que respalde esa opinión, esa conclusión de que eso eran desechos de un sacrificio? Caramba. Entonces, una vez más, las acusaciones que se han hecho de los mayas, de los incas, de que hacían sacrificios humanos, está por verse. Una vez más le digo, es muy posible que sí, que entre los mayas y los aztecas eran tribus que eran pacíficas, pero a la misma vez también también que tenían sus momentos de guerra, ¿no? Como todo ser humano. Y es muy probable que quizás algún territorio, alguna aldea conquistada, pues los prisioneros de guerra hayan sido sacrificados. Porque fue lo mismo que hicieron los españoles. Cuando tomaron los mayas y los aztecas y los incas, los tomaron como prisioneros de guerra. Los sacrificaron, los mataban. Si no te conviertes a Jesucristo, los mataban, los decapitaban, los quemaban en la hoguera. A veces hasta los crucificaban, ponían un montón de nativos todos en fila y se hacía todo un ritual, ¿verdad?, con el sacerdote, y los quemaban ahí en el nombre de Jesucristo. Pues si allá en Europa quemaban quemaban hasta de los mismos de ellos. Si tú eras un católico y salías que estabas hablando cosas que podían afectar a la iglesia católica, te quemaban a la hoguera, te acusaban de hereje y te quemaban. Esos son sacrificios humanos. Entonces, vamos, a los católicos que se bajen. Yo fui católico por más de 40 años, conozco la religión, y ahora que conozco la historia, ahora que me he dedicado a escudriñar, ¿verdad?, la historia de nosotros como americanos. Y cuando digo americanos no me refiero a los estadounidenses, porque eso es otra cosa, que a los estadounidenses le llaman americanos. No, los americanos somos
todo, América del Norte, América del Sur, eso es por Américo Vespucio. Entonces, cuando uno dice americano, rápidamente estadounidense. Estadounidense es una cosa y americano es otra. Es una falta de respeto que se utilice la palabra americana. De hecho, la ciudadanía americana, eso es tema para otro video. Ese absurdo de secuestrar la palabra americano y quedársela solo para América del Norte, para Estados Unidos. Pero en fin, lo voy a dejar aquí. Espero que usted comprenda la lección que estoy tratando de compartirle. Espero que aprenda a reinterpretar la historia y que deje ya esos dogmas y empiece usted a escudriñar la historia, a investigar, a reflexionar la historia por usted mismo, usted misma, y que aprenda, si usted es católico o católica, al igual cristiano protestante, que aprenda de dónde viene su fe, cómo que usted llegó a ser lo que usted es. Si usted es de Salvador, de Nicaragua, Costa Rica, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Cuba, Filipinas, de donde quiera que usted me esté viendo, si usted es católico o protestante, reflexione cómo que usted llegó a hacer eso, lo que usted es, cómo que usted toma decisiones hoy en día basado en su fe, cómo que usted a veces deja de ir a la playa o de hacer algo bonito porque tiene que ir a la misa o hacer cualquier esos compromisos con su iglesia. Y a veces hay personas que descuidan a la familia por compromisos con la iglesia, que en realidad son extraños. Ok, estoy mirando a ver si me estoy metiendo por la salida correcta, pero sí. Entonces, reflexione y usted se va a dar cuenta que nosotros aquí en América, lo que se conoce como América Latina y el Caribe, llegamos a ser lo que somos por esas trágicas invasiones de los españoles hacia las Américas. No vinieron de manera pacífica, no vinieron de manera amorosa, no respetaron a los seres humanos que habían aquí ni en el África. Y así, por medio de tortura, de esclavitud, de robo, de violaciones a las mujeres de los nativos, de tráfico humano, es así como llegó el catolicismo y como llegó Jesucristo o Jehová a las Américas. Y hoy, obviamente, los primeros conversos fueron torturados y fueron forzados a convertirse, pero los que nacen de eso, pues ya se van olvidando de lo que le pasó al papá, al abuelo. Llevan 500 años, la gente no sabe qué fue lo que pasó, porque no les interesa. Pero así fue que tú, si eres católico o cristiano, o católica o cristiana, así fue que tú, o así fue que llegó la fe, tu creencia, a donde ti. Y tú se la estás pasando, o si no se la has pasado ya, a tus hijos e hijas. De la misma manera, toda una tradición y no se cuestiona. Y nada, ahí queda todo. Reflexiona y verá que a la larga se va a dar cuenta de que los dioses no existen, de que lo que existe son seres humanos religiosos con creencias supersticiosas y utilizan sus creencias para creerse más superiores que otros e invadir a otros, como están haciendo muchos musulmanes ahora, porque muchas cosas de las que hicieron los cristianos hace unos siglos atrás o décadas atrás, ahora se les ha revuelto la tortilla y les está sucediendo a ellos. Muchos cristianos que fueron conversos también en el África, muchos cristianos de Uganda, esos cristianos de Etiopía, qué sé yo, esos cristianos pues no son, se convirtieron también en cristianismo forzado, fueron forzados. Y hoy pues
ahora están siendo masacrados por el Islam, que intenta hacer lo mismo, intenta convertirlo. Porque en Pakistán, en muchas áreas que pertenecían a la antigua, a la India, ¿por qué hoy son áreas musulmanas? También porque los musulmanes los convirtieron. Entonces, así que nace la religión, por forzar a las personas, por amedrentarlas, amenazarlas. Y eso fue lo que sucedió hace 500 años atrás, en un octubre 12. Y eso es lo que estamos celebrando, lo que celebran las personas ignorantes e inconscientes de lo que sucedió. Yo no tengo nada que celebrar. Así que, más que celebrar, yo diría que esto debería ser un día de luto nacional, un día donde las banderas deberían estar a mitad, para recordar a todo el patrimonio de la humanidad, toda la cultura, la hermosa cultura que desapareció por culpa de esos creyentes, de ese Dios europeo, de ese Dios romano, creado en Nicea. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Yo creo que ya es suficiente. Yo creo que el mensaje está claro, directo al hígado. Y nada, en otra ocasión, pues como siempre, grabaré temas. Yo he notado que en mi canal, pues los temas de teología son los temas que siempre alcanzo, al menos, aunque sea al menos una sola visita. Yo con una sola visita me conformo, porque como le digo, yo no promuevo, no promuevo mi video. No hay manera de promoverlo. Entonces, mi círculo de amistades tampoco, pero con uno que lo vea, está bien. Llegué al menos a alguien. Pero a veces cuando comparto temas de otras cosas que no tienen que ver con teología, o un video familiar, nadie lo ve. O sea, que a nadie le interesa mi vida personal, y pues, está bien. Entonces, eso me dice, no subas más videos personales, a la gente no le interesa. O si lo subo, pues que solo lo vea yo, o YouTube me permite crear un enlace donde solo lo puedo ver yo, o a quien yo le comparta el enlace, pero no para público en general. Entonces, me he dado cuenta de eso, que cuando grabo videos personales que no tienen que ver con teología, pues nadie los ve. Esta mañana estuve viendo unos que hice y no hay visita. Y yo lo que quiero es dejarme conocer, que la gente sepa quién es la persona que está detrás de esta mentalidad que comparte sus ideas y su manera de pensar, y que analiza, ¿no?, las religiones, para que vean que también soy un ser humano igual que ustedes, con problemas, con necesidades, con momentos felices, con familia, y en fin, no sé, mostrarme como soy, ¿no?, con ustedes. Pero una vez más, como le digo, pues parece que a las personas no le interesa. Entonces parece que estoy decidiendo concentrarme entonces a hacer videos solo de teología, que es lo que aparentemente le gusta a mis seguidores, y dejar mis videos personales solo pues para mí, o quien yo decida compartirlo. Hasta la próxima, mi gente. Saludos y buena semana. Ya hoy es domingo 13 de octubre, está comenzando una nueva semana. Así que saludos y feliz cumpleaños a todos los que cumplen años en el mes de octubre, en el mes de Libra, como este servidor. Hasta la próxima.